Ella es Margie Philpott, una líder innata y apasionada por los proyectos que hacen una diferencia en nuestra ciudad. Y ella es Julie Belliard, una mujer con mucha visión, siempre busca de nuevas posibilidades. Y juntas estamos aquí para compartir las historias de mujeres increíbles que están haciendo diferencia en nuestra ciudad. Así que sin más preámbulos, te damos la bienvenida a Mujeres por Santiago Con Margie Philpott y Julie Belliard. Comencemos. Bienvenidos, esto es Mujeres por Santiago, el podcast, abordando temas sociales desde la perspectiva única de las mujeres. Julie, este episodio para mí que es todo tuyo, así que te voy a dejar que tú seas la host principal. Ay, no te voy a, sí, te voy a ceder mi puesto. Así me gusta más ser host, déjame decirte. Sí. Ay, sí. Yo creo que me voy a quedar pegada de ti. Déjame decirte que tú eres muy buena host. Tú tienes unas habilidades de comunicación muy buenas. Pues, gracias a mí. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestras invitadas y como tú eres parte de este elenco, porque como eres arquitecta y este episodio va a tratar sobre temas de construcción en nuestra ciudad, pues vamos a cederte la batuta. Gracias, Marge. Miren, yo estoy muy emocionada porque, como dice Margie, este tema me llega al corazón y aunque no soy una arquitecta que ejerce mucho, lo llevo en mi sangre. Así que estoy muy entusiasmada de recibir aquí a Natalie y a Nilsa, arquitectas. Natalie es una arquitecta con más de 15 años de experiencia. Es la única mujer en la junta directiva de Aprocovici, que nos va a hablar un poco de eso, y se define como una apasionada del arte de la construcción. Con Nilsa, es una arquitecta de profesión y es la fundadora de SUSEP Arquitectos. Bienvenida, chicas. Gracias, es un honor. Un placer estar aquí. Tú sabes que una de las cosas que a mí me impactó mucho al conocer a Nilsa es que ella hablaba de bienestar. ¿Te acuerdas, Nilsa? Así es. Esa palabra conmigo el año pasado era como mi palabra del año. Y para mí me impactó mucho cuando tú en tu Instagram hablabas sobre crear espacios que generen bienestar. Uh-huh. Y resonó tanto que yo, o sea, de verdad, yo dije, mira, ¿tú sabes qué? En pandemia, uno pasó tanto tiempo en casa y realmente como que yo identifiqué los lugares que no me daban paz o los lugares que me incomodaban. Y de ahí yo creo que incluso surgió en muchas personas como que también surgió ese deseo en ese momento desde que salimos de querer arreglar su casa. ¿Cómo defines el bienestar y cómo lo asocias en tu área, en la arquitectura, para diseñar espacios? ¿Qué importancia tiene? Bueno, mira qué pasa, que en el día a día vivimos tan rápido, vivimos en una rutina tan rápida que no nos detenemos a enfocarnos o a revisar qué puntos hacen que podamos conectar. Y lo que puede generar o es parte de lo que interpretamos lo que es el bienestar es cómo conectamos no solamente con el entorno inmediato en el que nosotros convivimos, sino cómo conectamos socialmente, que es parte de lo que hace una gran ciudad también. Claro. Entonces, realmente el punto va en cómo priorizamos nuestro entorno inmediato y cómo conectamos con él. Así es. Definitivamente yo entiendo que al construir un hogar, me imagino que cada cliente debe tener un perfil. A mí me gustaría saber cómo identificas el perfil del santiaguero a la hora de diseñar su hogar o diseñar espacios. No solamente en el hogar, puede ser también en el plano comercial. Uh-huh. No sé, tú me dirás si realmente existe un perfil en tu Mira, área. realmente hay que tener una empatía y hay que crear una empatía. O sea, hay que tener una química con el cliente. Y por eso uno hace preguntas incómodas cuando uno empieza un proyecto y no solamente a nivel personal o privado, sino también a nivel urbano. Hay que ir a los proyectos y hacer las preguntas incómodas del entorno para poder dar soluciones óptimas para el espacio realmente. Y la verdad que el santiaguero es un ser humano de buen tacto, de buena conexión, de fácil conexión.
Y sobre todo creo que algo que nos vamos a decir que nos destaca es como en la humildad con la que podemos dejar saber o sentir eh, qué realmente yo quiero y qué yo quiero lograr en mi casa y yo cómo yo me quiero realmente sentir. Y con pequeñas cosas y pequeñas decisiones dentro de un proyecto, uno puede lograr realmente crear bienestar, crear una paz en donde estás. Y tiene mucho también que ver con el orden. Y creo que parte de lo que vamos a conversar en el día de hoy es cómo vamos desarrollando el orden de la ciudad para que eso también se vea reflejado en el bienestar no solamente de nuestras casas privadas, sino de la ciudad en sí. Totalmente, a eso yo iba, ya que estamos en este tema. Te quería preguntar a las dos, porque Natalie también puede aportar, ¿cómo ustedes visualizan un Santiago de más bienestar y más conectado con su gente? Para mí, un Santiago de bienestar, sí, yo lo visualizo con menos carros, primero. O sea, yo de verdad, eso es lo ideal desde mi perspectiva. Con más áreas donde uno pueda llevar a sus hijos a compartir, donde sean puntos de encuentro. O sea, esa infraestructura urbana que permita la interacción entre uno con otro, tú sabes, que no solamente se tenga que dar en X o Y lugar, que sea exclusivo para un selecto grupo, ¿tú me entiendes? Claro. La interacción de una ciudad es lo que hace una gran ciudad. Wow. Totalmente. Eso es todo. Y realmente el reto que nosotros tenemos como planificadores urbanos, como arquitectos, como constructores, es que justamente en un proceso donde queremos tener sostenibilidad, sustentabilidad, o queremos combatir el tema de los cambios climáticos, al mismo tiempo tenemos que lidiar con una densidad. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es densidad para nosotros? ¿Cómo relacionamos la densidad en la ciudad? A los vehículos. Sí. Entonces, lamentablemente, estamos creando una vida urbana codependiente de los vehículos. Totalmente. Entonces, justamente tú vas a empezar un proyecto y tú hasta calculas la cantidad de niveles que tú puedes manejar por la cantidad de vehículos que te caben. Totalmente. No, o hace una casa y te piden parqueo para 5 carros, por favor. No, Es ridículo. y por ejemplo, Sí, hay un correcto. tema también, en ese tema con la capacidad de los parqueos en cuanto a la edificación, entrando ya a ese tema, hay una limitante, aparte de los parqueos, también existe la limitante de construcción en altura. Entonces, si hablamos de Sí. sostenibilidad, en una porción de terreno, si yo puedo elevarme 25 o 30 niveles, ¿por qué no permitirlo? O sea, muchas de las veces lo que hemos escuchado es que la excusa es que el suelo no da. Somos ingenieros, tenemos ingenieros capacitados para Claro. diseñar estructuras que apoyen y que se puedan sustentar en ese tipo de suelo. Sí, todos conocemos que el tipo de suelo de Santiago es un suelo pantanoso con un nivel freático muy superficial, en lo cual dificulta un poco, ¿verdad? La creencia de que se puede construir en más altura, como tal vez Sí. Santo Domingo o en otras ciudades similares. Entonces, lo que yo siempre le he dicho, mi papá es ingeniero civil. Yo desde pequeña estoy relacionada a la construcción y siempre he visto cómo de la nada, o sea, de un terreno surgen obras espectaculares, ya sean edificaciones de vivienda o edificaciones comerciales, pero, o sea, es una maravilla, es fascinante. Por eso yo siempre digo que la construcción es un arte también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me limitas la altura, ya ahí yo estoy perdiendo una permeabilidad en el suelo. Entonces, la permeabilidad es súper importante y eso es una de las deficiencias que la ciudad de Santiago tiene. Dígase. Aún así, si manejamos la densidad. ¿Cuál sería un ejemplo Por ejemplo, de manejo de en el densidad? sector de las trinitarias, para mí está sobredensificado. Ya. Aún así, es en el sector donde se aprueban mayores alturas. Ujú. No sé Sí, si me por voy a el entender. tema, ahí se aprueba tal vez, creo, no estoy 100% segura, el tema de las alturas, porque ya también a nivel de plan de ordenamiento territorial te permiten más niveles en esa zona. Sí, ¿Tú ves? sí, Entonces, justo. eso es un tema muy importante para la ciudad de Santiago. Lo que es el plan de ordenamiento territorial es como el ente rector de para dónde es el crecimiento de la ciudad,
cómo debe crecer la ciudad. Ahora, tiene sus deficiencias. ¿Cómo valoran ustedes ese plan de ordenamiento territorial? ¿Cómo lo clasificarían y cómo ven que pudiera quizás mejorar? Para mí, actualmente está en revisión. O sea, actualmente el plan de ordenamiento está en revisión y se están haciendo algunas modificaciones porque los tiempos cambian y las situaciones se van, o sea, la ciudad va creciendo y va Claro. meritando otras cosas. Ahora, yo estoy junto con el arquitecto Daniel de Moya y Eduardo Sánchez. Nosotros ellos, vamos a decir, y junto con la asociación Procovici, estamos tratando de crear como un proyecto donde nosotros proponemos, basado en el plan de ordenamiento territorial, proponemos otro tipo de ordenamiento basado en el tipo de suelo, en el uso de suelo. Buenísimo. Si nosotros vemos el crecimiento de Santiago, es un crecimiento radial porque se está expandiendo en todas las direcciones, hacia Tamboril, hacia el Sí. Licey, hacia la autopista, la Canela, o sea, todo el Yaque, esa zona para después del puente, vamos a decir. Y está teniendo un crecimiento expansivo. Pero ¿qué pasa? La zona del Licey y Tamboril son áreas de uso de suelo agropecuario o agrícola. Sí. Entonces, en teoría no se debería estar urbanizando ni construyendo hacia esa zona. Entonces, si vamos a construir en esa zona, vamos a construir en altura. La zona de Puñal, por ejemplo, también se está densificando en altura, la mayoría. Sí. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros queremos o estamos contemplando en esa revisión del plan de ordenamiento. Qué interesante, Natalie, porque fíjate, tú me estás mencionando todo eso y yo me siento un poco preocupada porque como ciudadana yo desconozco esa información y hasta este momento como que no me había preocupado ni siquiera, no me había pasado por la mente como conocer ese tipo de detalles y qué bueno es conocerlo porque realmente el ordenamiento de una ciudad, Julie, es Es primordial. sumamente importante. Y mira, Claro. hemos tocado aquí un tema, un punto que yo creo que a todos nos toca bastante de cerca, que es lo que es el casco donde Urbano. se transita, La densidad. la movilidad. O sea, Santiago, hemos visto Nos faltan en calles. en los últimos, yo no sé si, yo diría que los últimos meses es que yo lo he visto más, Sí. o sea, lo he notado bastante, está muy difícil de transitar. Entonces, no desconocía, por ejemplo, de que aquí hay suelos que se deben estudiar porque es claro, están para fines agrícolas, Claro. hay para fines comerciales, para fin ya de casa, de vivienda. Claro. Y realmente hay informaciones que no sé si es correcto, pero hay mucha gente que no está muy a gusto de cómo ¿Cómo ha crecido? cómo ha crecido Santiago. En ese sentido, ¿qué ustedes, o sea, ya que hemos entrado Claro. en este tema del crecimiento vertical, ¿ustedes están de acuerdo en cómo está creciendo la ciudad verticalmente? ¿Sí o no? ¿Y qué harían al respecto? Mira qué Como pasa. arquitectas. Desde mi punto de vista, obviamente que la ciudad crezca verticalmente es a favor. Claro. Porque no solamente nos vemos más bonitos, sino que vemos desde la altura. Claro. Y eso suma mucho a una ciudad. Pero todos estos proyectos que hemos logrado en altura se han logrado bajo el sector privado con condiciones que ¿por qué no me le está dando la ciudad? O sea, me he tenido que mudar a un proyecto que me brinda lo que la ciudad debería brindarme, que es ambientes sociales. O sea, la interacción humana natural no existe. No existe. Totalmente. Está totalmente Y ahí- planificada. Ahí también Wow. va un poco lo de la seguridad. La ciudadana. seguridad. O sea, eso es parte. Yo estuve hablando con un grupo que hace poco estuvimos en el parque de Villa Olga. Nos juntamos en Navidad con todos los niños y estábamos buscando un lugar realmente para juntarnos con los niños porque no encontramos. Si no era privado, no encontrábamos. Fuimos al parque de Villa Olga y llegó un momento donde estábamos todos tan histéricos de que los muchachitos, que no veo a fulano, que dijimos, vámonos. Porque no nos sentíamos seguros. Claro. Entonces, lo que realmente hace un parque habitable y seguro es la gente. Si Sí. no lo visitamos.
No lo visitamos. No tenemos esa interacción, no existe la interacción, porque no hemos creado una planificación donde hayan sectores comerciales que inviten a que tú hagas esa visita a ese parque. Estás escuchando Mujeres por Santiago, trabajando juntas para crear una ciudad más fuerte, inclusiva y próspera para todos. Volvemos después de estos comerciales. Mujeres por Santiago, un espacio para las mujeres que hacen de Santiago una ciudad mejor. Regresamos. ¿Me entiendes? Y no tenemos el hábito ni siquiera. No creemos en eso. No creemos en eso. Porque hemos tenido una transformación de muchos parques que están chulísimos, Están buenísimos. hermosos. Por mi casa hicieron uno en Villa María. Yo vivo cerca ahí por Los Laureles. Y estoy loca por ir a verlo con mis hijos porque Sí. es algo novedoso y algo que se está haciendo actualmente. Entonces, retomando tu pregunta sobre la construcción en altura, fue Ujú. Sí. El desarrollo El vertical. desarrollo ¿Qué tú vertical. piensas? Para mí eso es, de ahí es que viene, o sea, el plan de ordenamiento territorial. Nosotros necesitamos que se trabaje, que se planifique la ciudad y que también sea flexible con la construcción en altura. ¿Por qué? Y ahí va la sostenibilidad. Fíjate tú, que era lo que iba a mencionar ahorita. A la hora de que yo construyo en una parcela de 500 metros, yo construyo un edificio de 30 metros y eso me tiene una huella de 125 metros, para ponerte un ejemplo, yo tengo ya todo ese volumen restante de terreno que me puede ser permeable para las aguas de lluvia, que actualmente la ciudad de Santiago tiene una deficiencia con el sistema de recolección de aguas pluviales. Hay muchas zonas que cuando llueve se inunda. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo de lo que yo a través en la asociación siempre le digo, oigan, si cada uno de nosotros en cada proyecto privado hacemos y aportamos mínimamente con cualquier cosa que pueda ayudar a ese problema, pues vamos a hacer un impacto. ¿Por qué? Porque si se lo dejamos todo al gobierno o todo a la parte de la municipalidad, pues no vamos a ver los resultados tan rápido como uno quisiera, ¿tú entiendes? Si aportamos todos para el bien común, pues se logran más. Entonces, yo estoy a favor de la verticalidad, pero organizado. O sea, que sea con un norte. Claro, con unos porcientos, que son unos porcientos reales que son necesarios de un porciento al verdor, del entorno que necesita ese ser humano para convivir, y ese porciento al ambiente social, que es la naturaleza en la que es la de interactuar, que esa habilidad de interactuar se va dando cada vez más planificada. Sí. Me imagino que tú, que le das tanta importancia en tus diseños arquitectónicos, Nilsa, veo que le das mucha importancia a eso. Al verde. Al verde. Claro. Me imagino que cuando sales a la calle, transitas, Claro. ¿cómo tú te imaginarías Santiago? O sea, en ese sentido. Mira qué pasa, hay una necesidad de crear ciertos corredores verdes para nosotros sentir que podemos habitar la ciudad. Porque no solamente está el tema de la seguridad, sino también de bajar un poco los grados de la temperatura que tenemos, que son bastante altos. No todo el mundo dice, yo voy a coger mi bicicleta y me voy en bicicleta a la oficina. Ay, que sería chulísimo. Que es genial. Conozco personas que lo hacen y le funciona perfectamente. Tienen bicicleta eléctrica y lo hacen. No, y de hecho Santiago es una ciudad que se presta a que se llegue caminando a ciertos lugares y que también se pueda utilizar Entonces, otro medio de transporte. justamente, ¿qué otro medio podemos tener que sea viable y que quizás no lo usemos todos, pero sí sea viable y mitiguemos un poquito el tema del transporte informal, que lo tenemos bastante agresivo? Bueno, actualmente tenemos varias obras de infraestructura que van a ¿Ustedes piensan alivianar que un eso va a poco. alivianar un poco? Claro, es que ahora sí lo va a ayudar y va a disminuir mucho lo que es el tema del transporte público y el caos que ocasionan los conductores de transporte público. Si educamos. Porque va a ser un programa integrado, Sí. o sea, va a tener el monorriel, el
teleférico y un sistema de guaguas. Ahora, ¿qué pasa? Está todo muy bien en teoría. Hay Ahora, que ver la práctica práctica. yo quiero verla porque yo me puse a analizar y la mayoría, uno de los problemas, de la problemática del tránsito, bueno, son los carros de concho y los motoritas. De verdad, lamentablemente, sí, necesitan educación. Claro. Pero yo entiendo que sí, que a la hora de que se hagan varias líneas del metro, varias líneas del teleférico, y se haga esa conectividad a nivel integral de la ciudad, pues ahí sí, porque por ejemplo yo decía, si a mí me toma 20 minutos llegar a mi oficina, desde mi casa hasta la oficina. Yo digo, si yo pudiera dejarlo en un parqueo, irme en el transporte público, pues yo lo haría feliz, pero no que me deje lejísimo y tener que caminar con la inseguridad y no sé qué. Entonces sí, yo creo que eso puede ser a largo plazo una solución. ¿Cómo tú lo Mira, viviste, Nilsa? yo tuve la experiencia de durar 2 años en Santiago de Chile, donde hice mi maestría. Y literalmente yo fui a la universidad y empecé a caminar y dije, por aquí yo voy a vivir. Yo estratégicamente, yo busqué un apartamento, yo estaba a 6 cuadras de la universidad y yo disfruté la ciudad. Sobre todo yo vivía en una calle que era completa de árboles y mi habitación tenía un ventanal y disfruté de ese otoño chulísimo porque aquí no se disfrutan esas estaciones tan marcadas. Pero lo que te quiero decir es que yo tuve la oportunidad de hecho, mi papá me preguntó y me decía, mira, tú necesitas un carro, porque no sabía ni dónde estábamos. Y yo le decía, es que ni el que tiene carro usa el carro. ¿Y cómo tú crees que podemos adaptar esa visión a la ciudad de Santiago actual? ¿Cómo podemos mejorar lo que tenemos? Porque es muy bonito ponerlo, como tú dices, Natalie, todo en plano, el planeamiento territorial, todas esas ideas, pero ¿cómo adaptamos lo que ya tenemos? Porque no podemos desbaratar lo que tenemos. Claro. ¿Sabes cómo? Con voluntad. Porque existe un plan de arborización de la ciudad. Existe. A mí me lo mandaron y eso. ¿Y cómo? Nada más tenemos que tener voluntad y disposición y planificar ese plan, por ejemplo, evaluarlo, ver si realmente conviene actualmente y ejecutarlo. Pero ¿cómo lo vamos a ejecutar? No solo, y es donde yo siempre como que voy a ese tema, que no es algo bilateral, o sea, que no es de un lado o del otro, sino de ambos. En Claro. conjunto. Entonces, es en Es que tenemos que conjunto. hacerlo Hay que todos. trabajar trabajo de de manera todos. integral. Hay que trabajarlo todo. Mira, por ejemplo, yo le planteaba, ahora no recuerdo con quién era que yo hablaba, mis hijos están en un colegio que es ecológico y como que se enfocan mucho en la parte ambiental. Y yo le decía, pero mira, el ayuntamiento tiene este plan, ¿por qué no se asocian con varios colegios y vamos a arborizar la Juan Pablo Duarte, por ejemplo? ¿Usted me entiende? E integrar a los niños desde ya a cuidar eso, porque si ellos lo siembran, lo van a cuidar, no ese mismo, pero otro, y como inculcar esa mentalidad y esa forma de pensar. Eso me encanta. Tú sabes que generalmente cuando tú viajas y vacaciones, ¿qué es lo primero que tú haces? Sale a un parque. Mira, ve. Tú caminas la ciudad. Camina a la ciudad. Caminas la ciudad. Claro. Y Además, disfrutas imagínate Nueva York. Nueva York hay que andarlo en transporte público, obligado. A mí Porque me encanta coger mi tren. Estados Unidos no es el modelo de ciudad que queremos. No. Es un ejemplo de cómo el transporte público. Claro. Pues, tú sabes, Bueno, la ciudad pero- de Pero tú ves el Europa, tú vas a Manhattan. Madrid y es igual. Claro. O sea, yo pasé lo mismo, viví la pasa- misma experiencia que tú. No sé si conocen la historia de Holanda, de Ámsterdam, es esa. O sea, literalmente empezaron a reducir parqueos de estacionamientos para que la gente buscara otra forma de llegar. ¿Tú crees que eso es factible hacerlo aquí en Santiago? Es que si nosotros nos educamos y que empezar por la cambiamos y educación. empezamos a entender que la Aquí se movilidad suben en la acera. urbana no es óptima, solamente la Claro. vehicular, no vamos a cambiar. Pero eso sería lo ideal. Claro. ¿Tú entiendes? Ahí es donde Tenemos queremos que apostar llegar. a lo ideal. No, y como tú A dices, eso, con pero voluntad mientras- y porque es que disposición. de un poquito a un poquito se logra. Lo Claro. logramos, pero actualmente tenemos una necesidad. ¿Te entiendes? Entonces, hay una necesidad de parqueos públicos, principalmente en la zona, El centro de la en ciudad. el centro de la ciudad. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo ustedes Entonces, visualizan un centro de la ciudad? Menos congestión. no, o sea, convirtiendo calles Peatonales. peatonales. Yo hubiese hecho super manzana, sí, totalmente. También.
también. Totalmente. Vías que sean solamente, que no tengan conexión y que sea un solo corredor. Que hay que analizarlo, Estamos Claro, hablando claro, aquí Estamos haciendo que propuestas estamos- al aire. Exacto. Exacto. Que esas son cosas que estamos diciendo al aire, pero yo creo que la supermanzana pudiera ser una opción sumamente viable que se pudiera analizar y crear estas vías peatonales, ¿por qué no? Óyeme, yo sueño con una ciudad habitable. Que yo pueda salir de mi casa Y caminar. ir al parque, Peatonal. hacer Yo ejercicio. siempre le digo, wow, yo también, yo siempre O le digo a mi sea, esposo, es increíble que yo vivo en uno de los mejores sectores de la ciudad de Santiago y yo no puedo salir de mi casa a caminar con mis hijos a ningún lado. O sea, Entonces, yo ¿qué? no es factible para mí. Yo tengo que moverme en un carro y llegar a un parque. Entonces, ¿qué pasa? El sector inmobiliario se está ocupando de eso. Y fantástico. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto pagamos? O sea, ya yo no puedo vivir en un sector cerrado y decir, yo tengo que pagar una mensualidad como si yo tuviera un alquiler, Totalmente. literalmente. Yo estoy pagando como si tuviera el alquiler de mi casa, como si yo pagara un alquiler en mi propia casa. Además de todos los impuestos que hay que pagar. Totalmente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no nos educamos un poquito más de cómo realmente hacer ciudad habitable, que conectemos e interactuemos naturalmente? Y va más allá de ahí. O sea, cuando tú te pones a planificar hasta cuáles son los amiguitos que tú quieres que tengan tus hijos. Y que ya eso es en el colegio. Pero ya no se interactúa señores, como antes. cuando- Ya no es así. estamos en el Truman Show. Pero mira que ¿Conocen la película? Yo me pongo a Sí. pensar que, por ejemplo, mis hijos no van a vivir esa vida que yo tuve de salir a la calle a jugar y disfrutar y conocer que son los amigos que yo tengo ahora, que eran mis vecinitos. Bueno, yo no te Entiendo. vaya tan lejos, yo no me quiero tirar vieja, pero yo iba al colegio caminando, iba al inglés caminando, iba al gimnasio caminando desde mi casa. Yo vivía en la Onésimo Jiménez, con la Hostos. Exacto, tú estabas ahí. Yo estaba en plena ciudad y yo me sentía libre, segura. Y si era lejos, yo le decía a mi mamá, mejor ni me inscriba porque no voy a depender de eso. Voy a depender de que yo pueda ir y venir. Claro. Entonces, ¿por qué no podemos lograr eso? Cada vez tenemos más estructura en las casas, que si los choferes, que si las nanas, que si lo... ¿Por qué? ¿Por qué no simplificarnos si al final lo que queremos es ser felices? Y la felicidad es con pequeñas cositas, interactuar, conectar, lograr crear bienestar con lo básico. Porque es que pareciera que hacer un plan de arbolización, por ejemplo, o de crear ambientes verdes que conecten contigo, sea algo como de una identidad quizá que yo haya adquirido, pero al final esa es la naturaleza humana. Conectar con el entorno y no sentirnos, porque todos estamos conectados de cierta forma. De diferentes en ambigüedades, sea ciudad, sea familiar, todos estamos conectados. Entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera más que lo podemos Integral. hacer? Sí, y con ser intención. integral? es integral. No, y con intención. El tema está también, y ahí, o sea, aunque yo soy arquitecta y soy desarrolladora inmobiliaria, mi familia tenemos una constructora y desarrollamos proyectos inmobiliarios. ¿Qué pasa? Nosotros, cada vez que vamos a emplazar un proyecto, entendemos qué vamos a aportar con este proyecto. O sea, que Excelente. yo voy a irrumpir en ese hábitat, yo voy a dejar una huella. Claro. Ahora, ¿cómo yo lo hago? De la menor manera posible. Entonces, ahí es que voy. sí. Por ejemplo, si en cada proyecto que uno desarrolla siempre toma en cuenta y prioriza el tema de la arborización para disminuir la huella de calor que se genera en los parqueos cuando son muchos apartamentos. Eso Porque es tú estás generando- importantísimo, Cuando tú haces un realmente. apartamento, cuando tú haces 100 y pico de apartamentos, 50 y pico de apartamentos, tú tienes que calcular que es un parqueo por apartamento o hasta 2 parqueos por apartamento. Entonces, Y esa cuidado si huella, Cuidado si tres. muchísimo. Ese Bueno, impacto. yo tengo casos de que son 3 y por favor, que, No, que haya porque- para el ¿Y qué chofer pa' también. otro? Sí. Para cuando tú Sí. desarrollas proyectos tan grandes, generalmente son, tú sabes, las torres son lo que ameritan más de 2 parqueos por el área que ocupan, porque eso también está en el ayuntamiento. Cuando tú solicitas, pues dependiendo del metraje Claro, te de tu solicitan proyecto, uno, te dos, tres solicitan una parqueos. cantidad de Sí. parqueos. Claro. A dónde voy es que cada desarrollador inmobiliario, y esto quiero aprovechar este espacio para motivar también a todo el desarrollador inmobiliario que esté escuchando, que
con poca cosa podemos aportar y que entender que cada proyecto que nosotros desarrollamos tiene un impacto Claro. negativo, porque estamos irrumpiendo Sí, un entorno. en un entorno que hay que minimizar ese impacto Sí. negativo. Entonces, ¿cómo tú lo haces? Bueno, vamos, lo que tú dices, dentro de cada proyecto podemos, una idea que se me ocurre, vamos a hacer algo que integre a la comunidad dentro de mi proyecto. Eso puede ser ahora tú diciéndolo, yo lo pensaba y digo, cónchale, pero yo puedo integrar tal vez un parque semi-privado para que la comunidad también pueda hacer uso de eso. Pueda Eso es recrearse dentro de ese entorno sin tener que quizás salir. y también Claro. contemplar el tema de la arborización dentro de los proyectos y Es vital. minimizar Es el vital. impacto del O sea, agua a mí pluvial. me duele que no lo toman en cuenta. Lo importante es Desarrollar el proyecto, Y no meter todos, apartamento no ahí. Hay todos. muchos que sí. Ya se está Se está tomando más creando la conciencia. conciencia. Claro. Gracias a Dios. Y yo creo que vamos bien, vamos por buen camino. Y con estas ideas que se están haciendo aquí, vamos mejor todavía. Claro. No, pero algo importante es que, por ejemplo, ese tipo de concepto cuesta también mucho dinero. Estás escuchando a Mujeres por Santiago, trabajando juntas para crear una ciudad más fuerte, inclusiva y próspera para todos. Volvemos después de estos comerciales. Mujeres por Santiago, un espacio para las mujeres que hacen de Santiago una ciudad mejor. Regresamos. Entonces, a la hora como porque de... cuesta también Pero- a largo plazo no hacerlo. Claro, pero por ejemplo, me imagino que ustedes ya como desarrolladores, como diseñadora de espacios, ya están pensando incluso en materiales que sean también, que perduren con el tiempo, pero que también sean asequibles y que se puedan utilizar para poder lograr todo eso. Y teniendo conciencia también de que sean sostenible. sostenibles y Que eco. se adapten al Y, entorno. claro, que se adapten. Claro, yo definitivamente si no es sostenible, mejor ni pensarlo. Porque es que a la huella de carbono a largo plazo, la verdad que sí sufre mucho. Y lo vemos tan teórico y no lo entendemos, la verdad, porque no lo entendemos. Que mucha gente no le da la prioridad al precio en el momento y no a la realidad del valor de las cosas Sí. a largo plazo. Ya a mí me gustaría como ir para concluir, ¿cómo ustedes identifican la arquitectura de Santiago? ¿Qué cosas icónicas ustedes entienden que deben permanecer, que no se deben olvidar a la hora de diseñar, que sean como nuestra identidad, como marca Santiago? ¿Qué es ¿Cómo lo que podemos sacarle provecho a ¿Cómo eso? podemos sacarle provecho? ¿Qué es lo que ustedes entienden que debe perdurar en el tiempo? Y bueno, ¿qué edificación de aquí, de nuestra ciudad, para ustedes es icónica? Que ha Nosotros marcado. tenemos una respuesta fácil para eso. Es que tenemos nuestro monumento. Realmente el monumento de Santiago hace ese ícono para nosotros porque tiene un muy buen entorno, además. Sí. ¿Y cómo ustedes ven el uso del monumento? Ha mejorado, Yo creo que sí. ha mejorado. Que podemos A seguir. mí ha mejorado y a mí mi tema siempre es con los jardines del teatro, que deberían abrirse a la ciudad. Eso es un espacio. No debería estar cerrado eso. Eso no debería estar cerrado, claro. Eso tiene sus temas y no. Claro. Pero esos jardines Y del tiene que teatro, esos jardines del teatro es un excelente lugar para lo que tú mencionabas ahorita. O sea, esa reunión de todos los ciudadanos, Natural. ese compartir, de que vamos ya. No, y ¿entiendes? justamente esa calle, que no me acuerdo cómo se llama, La Francia. la que es la del frente, de los monumentos junto con el teatro, ¿por qué no ser la peatonal? ¿Por qué no vivirla? Excelente idea. Me Claro. encanta. Vivirla. Y Claro. creo que Bueno, podemos llegar de otra forma a las otras vías. Cuando hay actividades, la ponen peatonal. Muy posible que sí, pero no sé si me doy a entender. Tenemos una masa de estaciones de vehículos ahí. Sí, no, y me gusta esa idea porque realmente nosotros como ciudadanos en nuestro sector, en nuestro entorno, no aprovechamos ese tipo de espacios porque no nos sentimos seguros. Es cierto. ¿Entiendes? Totalmente.
No, y otra cosa que se Yo puede no llevo a mis hijos al mencionar. monumento, de que a disfrutar del espacio Yo he del ido, monumento. de verdad que sí, Yo que sí, he ido y lo definitivamente. disfruto. Y, Yo llevo y- a mis hijos y me he también. sentido segura. Ay, qué bien. Sí, la verdad que Ah, pues mira, lo voy a intentar. obviamente, ay sí, me monté en mi coche, mi amor. Yo también. Eso sí yo he hecho. Yo lo he montado en el coche, así, pero como que el hábito de, vamos al monumento, eso no es un Sí, sitio es muy lindo. Y de hecho ahora en recreacional. Navidad también fuimos, Ay, sí, vimos es las muy bonito. luces, la verdad Eso que sí. está, sí, muy bueno. Que esa vida urbana se logra si uno le da un poquito de cariño y de calor. Y mejorando, Claro. según el uso, mejorando la limpieza, claro. No, y volviendo a mi pregunta, Ajá, Nilsa, ¿Sabes qué? ¿cuál es lo que debemos mantener dentro de nuestra arquitectura como ciudad? Tú sabes que podemos, icónicamente, crear emblemas de obras, así como cuando tú vas a Buenos Aires y quieres ir al Puente de la Mujer, porque es de Calatrava y te hace una interacción urbana. Pocas cosas que uno conoce de Buenos Aires, uno dice, vamos a ir a este sitio, vamos a ir a este sitio. Sí. Entonces, ya nosotros tenemos este gran monumento y podemos crear, invitar a ciertos colaboradores de arte o de artistas plásticos que puedan crear esa interacción en la que uno pueda realmente conectar, interactuar. Me gustó muchísimo, estuve en Jarabacoa en el fin de semana y vi en el arte plástico que hicieron en la entrada de La Vega y vi esa vida de convivencia urbana natural donde la gente iba a verlo, a tirarse fotos, y ¿por qué no? Sí. O sea, es un poquito más de cómo interactuamos naturalmente en la ciudad y qué podemos hacer con eso. Tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, el beso. Yo creo que no hay un dominicano que ha ido a Estados Unidos y no ha ido al beso a tirarse su foto. Y es eso. ¿Qué creamos arquitectónicamente, no necesariamente funcional, sino qué intervención hace que nos obligue a invitar, que nos invite a asistir, a ser parte de la ciudad? ¿Por qué Y no? para ti, Natalie, ¿cuál es tu...? Para mí, bueno, aparte de lo que Nilsa ha dicho, también ya en una parte más técnica, vamos a decir, el aporte mío hacia la ciudad y hacia una arquitectura más sostenible es siempre trabajar a favor del clima. O sea, para mí el clima es lo primordial. A nosotros en la escuela, o sea, te lo digo porque cuando tú trabajas una arquitectura, vamos a decir, pasiva, en tus diseños, tú estás minimizando el impacto que puede causar esa infraestructura a nivel energético, a nivel de uso de recursos naturales. Sí. Entonces, para mí ese es el aporte que nosotros damos a la ciudad, porque, bueno, tal vez yo he redundado mucho en esto, pero es que de verdad es una situación que es latente. Entonces, el tema de la recolección de las aguas pluviales. O sea, si nosotros Es vital. manejamos Es vital. eso dentro de nuestro proyecto y ese es el aporte que le podemos dar a la ciudad, aparte de las interacciones urbanas que podemos desarrollar, pues ya eso sería como que el paquete completo. Claro, poquito a poquito. Excelente. Bueno, hasta aquí. Yo creo que tenemos que hacer como episodios 2, 3 y 4 de este tema. Definitivamente tienen que volver. Claro. Lindas. Feliz. Porque realmente hay mucho de qué hablar sobre este tema. Quizás se nos quedaron muchos más puntos importantes, pero realmente el tiempo es corto. Pero ustedes vuelven, ¿verdad que sí? Claro. Con mucho gusto aquí, la Yo verdad que es un feliz. honor. No, de verdad para mí ha sido un placer venir a compartir sobre este tema y siendo mujeres, principalmente, por lo menos en mi caso, que me he desarrollado mucho en el área de construcción, que generalmente son hombres, son ingenieros, para mí ha sido muy satisfactorio desde hace varios años para acá, pues darme cuenta de lo que uno como mujer puede lograr. O sea, Y nosotras, podemos nosotras dar que como nuestra visión mujeres, es distinta. claro, distinta, porque sí. ustedes tienen Claro. este proyecto de Mujeres por Santiago, que yo lo aplaudo súper, porque para mí Sí, es muy buenísimo. importante Gracias. empoderarnos nosotras para generar un cambio. Entonces, gracias por la invitación, de verdad me Sí, siento muy buenísimo. honrada de que me tomaran en cuenta. Y sí, cuenten Esta conmigo. es tu casa. Cuenten conmigo. Gracias de verdad y la verdad que yo sé que esta interacción y este aporte va a hacer la diferencia porque si algo tenemos las mujeres es que generamos detalles, creamos detalles.
difícil. Así No, y es. cuando nos enfocamos en algo, lo logramos. Claro. Ah, no. No, Buenísimo. definitivamente. Bueno, este proyecto Mujeres por Santiago solo se alimenta y se nutre de voces de mujeres como ustedes. Así que Wow. este espacio estará siempre abierto para que regresen. Gracias. Gracias por venir. Bueno, Buenísimo. esto es Mujeres por Santiago, el podcast. Nos vemos en la próxima. Bye. Gracias por escuchar Mujeres por Santiago. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales para obtener más contenido exclusivo y actualizaciones sobre el podcast. Nos encantaría saber de ti, leer tus mensajes y escuchar tus sugerencias. Sé la próxima invitada de nuestro programa. Mujeres por Santiago es una producción de Vianney Méndez para iniciatupodcast.com y esta emisora.